tercera parte de cardio, ¿verdad? Tenemos invitados allá con el don Jeffrey, que es el gerente general de la universidad, que nos va a estar acompañando hoy. Así que este es el momento de pedir, si quieren pedir algo. Vamos a retomar algunos conceptos de la clase pasada. Espero que hayan estudiado, ¿verdad? Ya pensábamos que iban a estudiar, teníamos quiz, ¿verdad? Bien, en la clase pasada hablamos un poco de irrigación, de conceptos de irrigación del corazón, y también hablamos un poco de conceptos de patología. Sistema de conducción y patología. De conducción eléctrica al corazón. Ahora, bueno, la aplicación que vamos a usar es esta, la de Visible Body, pero la parte de cardiología que hemos estado usando en las clases pasadas, ¿verdad? Y José nos va a estar ayudando con algunas otras cosas ahí. ¿Cierto, José? Sí. Muy bien. Dentro de los conceptos que tenemos que retomar, tenemos un sistema de conducción cardíaca que es autónomo, del cual ya habíamos hablado en algún tiempo en la clase pasada, o algún rato en la clase pasada, y que ya ustedes han repasado en sus tiempos de estudio. Hablemos un poco. José, hablemos un poco del sistema de conducción. Bueno, empezaba como por el atrio derecho, que es donde llega la vena cava superior y la inferior. De ahí pasa a la válvula tricúspide que va a dar al ventrículo derecho. Después de ahí, bueno, se hace el sístole y manda la sangre al tronco pulmonar. Y del tronco pulmonar va a las arterias pulmonares, que se devuelven a las venas pulmonares, que van a dar al atrio izquierdo y se conectan por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. ¿Cómo se conectan por la válvula mitral? Eso no lo entendí. Sí, que digamos, bueno, no se conectan, sino que es la división. Para que le dé paso, sí, para que le dé paso entre el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Ahora, si pensamos un poco más, tenemos que pensar en la mecánica cardíaca, ¿no? Y habíamos hablado de que la conducción predominantemente a nivel de los atrios, que era a través de los fascículos internodales. ¿Será cierto o falso eso? Es una conducción de tipo más miogénico. Y cuando hablamos de conducción miogénica, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de una conducción que va Condición que pasa a través del miocardio. ¿Cómo? Condición que pasa a través del músculo, ¿no? Sí, que va de cada miocito a cada miocito, ¿verdad? O sea, que se conduce. Era el ejemplo del teléfono chocho, ¿no? Que si nos agarramos la mano todos, era como conducir electricidad o conducir el impulso a través de células de células. Y esa es la característica más importante en este tipo de conducción, ¿no? ¿Qué porcentaje? Esa es la principal. Esa es la principal. ¿En qué porcentaje más o menos? 80% se conduce a través de conducción de tipo miogénico. Pero bien, recordemos que esto es como cable. Llegamos a otro punto muy importante. Ese punto se conoce como... Pasamos los fascículos internodales y llegamos a dónde? ¿A dónde? No escucho. ¿A dónde? ¿Normal? ¿Cómo? Al nódulo AB o atrio ventricular. ¿Qué pasa en el nódulo atrio ventricular? ¿Qué va a pasar? Va a pasar un fascículo. ¿Ese fascículo qué pasa con ese fascículo? Se llama la registro y se seguían dos ramas, una a la derecha y a la izquierda.
dos ramas, una derecha, una izquierda. Son las tuyas. Y luego, ¿qué pasa con la rama derecha? Pregunta 1. ¿Quién se despolariza más rápido? El ¿La derecho. rama derecha o la rama izquierda? Derecho. La derecha. ¿Por qué? Porque es más delgado. Es un ventrículo con menos masa. ¿Qué más? Ajá. Viaja a través de una banda que se llama banda moderadora o banda septomarginal, ¿cierto? Y lo podemos ver ahí. Ok, ¿qué pasa con el ramo izquierdo del fascículo del haz de His? ¿Qué pasa con el fascículo izquierdo del haz de His? Se divide. Ajá. ¿En cuánto se puede dividir? En 3 es. De 2 a 3 ramos, ¿cierto? Y luego los ramos más terminales que vamos a tener ahí van a ser las fibras de Purkinje. Purkinje. Bien. Pero habíamos quedado en una historia y todo está muy bien ahí. ¿Cómo correlacionamos esto con la parte clínica? Habíamos hablado un poco de placa de ateroma la vez pasada y habíamos hablado de irrigación también. Recordemos que la irrigación está dada principalmente por dos arterias coronarias, pero no solo eso, también las estructuras de conducción como estas necesitan oxígeno, necesitan sangre, ¿cierto? Necesitan que alguien las irrigue. Ya habíamos hablado de eso un poco. Entonces, cuando hablamos de nódulo sinusal o sino atrial, estamos hablando que la irrigación va a provenir de dónde? La arteria coronaria derecha. De la arteria coronaria derecha. Va a ser su primera rama. ¿En qué porcentaje estamos hablando? 60%. Un poquito más. 65%, ¿no? 67%. Quiere decir que si yo tengo una placa de ateroma en la arteria coronaria derecha, ¿puedo tener? ¿Qué puedo tener? Clínicamente se puede ver como Problema de irrigación del nódulo. ¿ah? Problema de irrigación del nódulo. Bueno, se ve como una isquemia, pero también se puede manifestar como una alteración en el funcionamiento de sístole. nódulo sinusal. ¿Cierto? ¿En qué porcentaje? ¿Christopher? ¿En qué porcentaje irriga la arteria coronaria derecha y el nódulo sinusal? Alguien que me busque la placa de ateroma que habíamos visto, por favor, la vez pasada, bueno, o parecida, no tiene que ser necesariamente igual. ¿En qué porcentaje? Coronaria derecha, ¿eh? Sí, señor. Ah, 67%. Entonces, podemos sospechar que hay una lesión que me afecta el ritmo cardíaco porque tengo que una falta de oxigenación. Dele, José. Bien, excelente. De manera muy general, Christopher, segunda oportunidad, ¿usted cree que pueda explicarnos un poco esa placa de ateroma que está ahí? La habíamos visto la vez pasada, ¿cierto? Ajá. Bueno, el sitio está completamente obstruido, la otra no. Si no le falla la memoria. Ajá. Si no le falla la memoria, cuénteme, ¿qué es? Puede hacer uso de la llamada del público. Bueno, en general es de lapsus por grasa, ¿verdad? Porque hay células. Ok, comencemos hablando de la característica principal del endotelio. ¿Qué es lo que más le llama la atención del endotelio?
del paso de sangre. por La debajo. placa de más se hace debajo del endotelio. Se hace por debajo del endotelio, la placa, el espacio supraendotelial. Sí, Pero recordemos que habíamos hablado un poco de qué, colesterol, cómo se formaba la placa. acúmulos de colesterol y lipoproteínas, LDL. Céspedes, usted había mencionado en la clase pasada cuál era la característica principal del endotelio. Está en contacto con la sangre y no permite que se convulse. Ok. Está en contacto con la sangre y a pesar de que está en contacto con la sangre, no se coagula la sangre. Y habíamos hablado que habían dos elementos importantes en ese proceso de evitar que la sangre se coagule. El primero era las características propias del endotelio. Y el segundo elemento era el flujo laminar de la sangre. ¿Okay? La sangre que está en constante flujo, en condiciones normales de flujo laminar, no se va a coaglar. Muy bien, pero ¿qué pasa con esa placa? ¿Ah? Ajá. A ver, Se acumulan lipoproteínas y colesterol abajo del endotelio. Ajá. Eso provoca que lleguen macrófagos y a su vez se activan las células, ¿cómo se llama? Espumosas. Espumosas. Cuando se activan las células espumosas vienen otros macrófagos, que son las proteasas. Rompen Modulan el- a través de factores inflamatorios. Ajá, Ah. y se activan las proteasas, Ajá. rompen el endotelio, ¿Y qué provoca pasa que el cuando colágeno rompe- salga Ajá, queda por el- expuesto el colágeno Ajá. y y se rompe la se rompe el endotelio y y se entonces ahora sí tenemos un produce una problema. trombosis Se produce un tronco ahí en la placa. y aparte hay isquemia. Se produce isquemia, si la isquemia es prolongada se va a producir un infarto. ¿Cierto? Muy bien. Ahora sí, ¿quién había hecho el esquema? Habíamos quedado en el esquema de la distribución de la irrigación. Cuando ya ustedes se acuerdan que estaban ya, que iban a desmayarse con glicemia, etcétera, etcétera, habíamos quedado que alguien había hecho un esquema de irrigación. Una tabla que era. Ya no la quiero hacer, pues, larguísima. Ok, pero hablemos un poco de la irrigación.